los jueves tienen el sector literario, conducido por ella, por Candela Fumale, una de las protagonistas de este programa y que la gente espera escuchar. ¿Cómo te va, Candé? Buen día a todos, buen día, Gustavo. ¿Todo bien? Todo muy bien. Tu ausencia el jueves pasado generó un vacío. Y bueno, la facultad a veces provoca ausencias. Sí. No es que precisamente quería faltar por estudiar. Por suerte están las redes, que yo las sigo en redes y aplaqué un poco la ansiedad, pero si no... Sí, pero hoy viene con todo, ¿eh? Ante la ausencia, dice Candela, hoy voy con un grande de la literatura, un clásico. Exactamente. Del español. Decilo vos. Miguel de Cervantes. Y El Quijote. Su obra más conocida. Che, pero esto tiene tiempo y sin embargo siempre vigente. Seguimos hablando de esto, sí. Bueno, la semana pasada hablábamos de Shakespeare y con Cervantes pasa una cosa parecida. Como que el estilo que usó fue tan innovador que pasan los siglos y seguimos hablando de él. Y quizás es una novela que muchos la leyeron obligados en la secundaria. Y yo no estoy tan a favor de que te obliguen a leerla, porque a veces uno no está listo para leer una novela. Y si bien es un clásico, bueno, hay muchos clásicos. Y no sé por qué siempre ese se lee, a lo mejor en segundo, tercero, que uno por ahí está en Pampa y la Vía con la literatura todavía. Quizás es una novela que uno tiene que agarrar después de más grande. Sí. Pero es una novela entretenida de leer. Más que nada uno tiene que buscar alguna que otra palabra que no conoce, porque está escrita en un español más viejo, con ciertas palabras que han caído en desuso, pero no es una novela difícil de leer. Es larga lo único, pero se puede leer tranquilamente un fin de semana. Y personajes a los cuales la vida no les sonríe, no les hace la vida fácil, ¿no? No. Tanto Quijote como su ayudante, son tipos que van medio contra la corriente. Sí, es una novela que se ha parodiado mucho. Exactamente, sí. Nada les sale bien y además ellos van en contra del mundo, porque la historia es así. En esa época en España, estamos hablando del 1500, la primera parte del Quijote, que tuvo 2 partes, se publicó en 1605 y la otra 10 años después. Entonces, en esa época en España, las novelas o el tipo de literatura que había era la literatura de caballería, que eran esas novelas donde había un caballero que era todopoderoso, que era valiente, que sabía pelear, que tenía que buscar o rescatar a una doncella. Bueno, todas esas novelas eran muy estereotipadas, todas tenían la misma trama, el mismo tipo de personaje. Entonces Cervantes lo que hace es tomar este estereotipo y se burla de él. Entonces genera este caballero que de caballero no tiene nada porque no sabe pelear, porque tiene 50 años y está grande para andar en caballo y lo tiene de escudero a Sancho Panza, que tampoco le suma mucho. Y se burla de este estereotipo de justamente las novelas de caballería. Entonces, pero termina sumando coherencia Sancho Panza. Sí, Sancho Panza es quien equilibra el Quijote, es como su alter ego. Sí, como Batman y Robin. El Quijote se mete en un montón de problemas solamente porque quiere eso, quiere ser caballero. Entonces él quiere pelear y rescatar a una doncella que se la inventa, porque Dulcinea no existe en la novela. No Dulcinea del Toboso. Exactamente, Dulcinea porque es el nombre que él toma de una novela que él le gustaba, y del Toboso porque era la región donde supuestamente vivía. Como otros clásicos, ¿cuál es la clave para que perdure en el tiempo? Por lo que estás describiendo, ¿no? Las desaventuras de los protagonistas, el protagonista principal y su fiel acompañante, un amor utópico por allí que aparece, ¿no? Son rasgos que después marcan claramente otras obras, ¿no? Mira, yo me permito contestarte, si me permitís, Candela. Sí, por supuesto. Al menos una de las respuestas posibles. Antes lo que había eran historias de caballería, por ejemplo. Lo que marca Cervantes es la creación de la novela como género literario. Sí, tal cual lo que dice Javier. Es lo que se considera la primera novela moderna, porque hasta ese momento todas estas novelas de caballería eran muy parecidas y los personajes no estaban muy desarrollados. Uno ya decía el caballero y se sabía que era un hombre de cierta clase social y la princesa también, entonces no había un mayor desarrollo de los personajes en particular. Todos los caballeros eran iguales, todas las doncellas eran iguales y todas las aventuras más o menos parecidas. Él lo que hace es tomar por primera vez un personaje y además del nombre y la historia, lo hace actuar de una forma particular, y a Sancho Panza lo mismo, y se diferencia mucho cómo es Sancho Panza y cómo es el Quijote. Entonces esa diferenciación de personajes, que nosotros ahora ya estamos acostumbrados, pero en ese momento no sucedía porque eran todos más o menos parecidos. Entonces él lo que marca es ese quiebre, el quiebre donde empiezan a escribir los personajes de una forma, no sé si más realista, pero sí más definida cada personaje y cada historia. Y al igual que pasaba con Shakespeare, todas las miserias, lo esencialmente humano que tenemos las personas,
están descritas allí, por eso es universal, por eso no pasa de moda. Además, hay otras cuestiones que tiene el Quijote, que como es una novela tan larga, dentro de la historia principal, que es la que se conoce, que Quijote y Sancho Panza salen a buscar aventuras, y está la escena esa, por ejemplo, tan famosa de los molinos, que él ve los molinos de viento y piensa que son gigantes y quiere luchar contra ellos, y así un montón de situaciones donde los elementos que suelen aparecer en las novelas de caballería están parodiados. Entonces a veces se encuentra, por ejemplo, un grupo de gitanos y él piensa que son un ejército que quiere ir contra él. Entonces todas esas... En una taberna. En una taberna, exactamente, que él piensa que es un castillo. Entonces como que están parodiadas todas esas cosas. Pero dentro de esa historia principal hay un montón de historias secundarias que también están muy definidas. Por ejemplo, ellos en un momento se encuentran una novela y leen esa novela, y esa novela aparece en el Quijote también. Entonces es como uno de esos juguetes de muñecas rusas donde va viendo una muñequita dentro de la otra. Bueno, mamusca. Exactamente. Bueno, está claro, ¿no? Una obra universal que atraviesa todos los tiempos, que proviene de allá de 1500 y pico, Don Quijote de la Mancha y su ladero Sancho Panza. Hablando de edad ideal, que no existe, porque no hay que generalizar, pero ¿qué recomendás? ¿Es una lectura apropiada desde cualquier edad? No hay un número para mí para leer esta novela. Es de fácil lectura, accesible. Sí, es de fácil lectura. Como decía antes, no puede tiene haber laberintos intrincados. No, alguna palabra que no sepamos qué significa. Igual, fue escrito hace 500 años. Exactamente, pero con un diccionario, con Wikipedia, cualquier cosa por internet ya está, nada más. Bien, ¿y hay ediciones recientes? ¿Hay buenas ediciones? Hay de todo, hay resúmenes, que bueno, lo interesante es leer la novela. Como tiene dos partes, generalmente se lee la primera. Yo de hecho tengo que confesar que leí solo la primera parte. Bien. Es bastante largo. Por haber leído la primera. Bueno, no es poco. Allá el maestro leyó las dos. Por supuesto que leyó las dos. Libros bien un socotrobo de manual gigantesco. Perfecto. Antes de hacer el asado fue eso. Pero sí, es un libro que está en todos lados y se puede conseguir cualquier edición usada muy barata también. Perfecto, lo van a pasar bien quienes elijan leer Don Quijote. Sí, aparte es porque justamente como es un clásico tan importante en la literatura, hay muchas referencias al Quijote que vinieron después. Muchos escritores que han parodiado el Quijote y muchas referencias cruzadas con esa historia, que es lindo poder entenderlas. Es lindo haber leído alguna vez el Quijote para después poder entender todo lo que se construyó alrededor del Quijote. Yo que no lo leí, ¿es cierto aquello de ladran Sancho? Señal que cabalgamos. Por supuesto. Y lo de los molinos de viento. Sí. ¿También es verídico? Lo de los molinos de viento aparece, pero es uno más de los episodios. El Quijote siempre confunde las cosas que se le van cruzando con lo que él supone que aparecen en las novelas de caballería. Entonces, cuando ve los molinos, Sancho le dice, che, Quijote, son molinos de viento, no sé qué estás diciendo. Y Quijote no estaba convencido de que eran enemigos. Tiene mucho humor. Tiene mucho humor. Sin duda. Sí, son dos personajes, realmente. Ya desde la gráfica que han hecho, Don Quijote flaco, alto, barbudo, medio andrajoso, y Sancho Panza, que es la antítesis del héroe, ya desde allí te generan cariño, como mínimo. Exactamente, y esa fórmula de un personaje y su antítesis que lo acompaña, también la vienen usando desde ese momento. ¿Cuántos personajes conocemos? Por supuesto. No sé, Batman y Robin, Sherlock Holmes y Watson, sentó el precedente. Exactamente, esa fórmula se sigue usando. Y vos preguntabas por qué se volvió un clásico. Una de las cosas que hace Cervantes, que es graciosa, pero quizá en ese momento generó un poco de discordia, es que en ese momento en Madrid, que era donde vivía Cervantes mientras escribió esta novela, estaba Lope de Vega, que era otro escritor, y estaba Quevedo también, pero con Lope de Vega, ellos dos estaban, muy enemistados. Lope de Vega escribía comedia y en ese momento todavía era más famoso o más conocido Lope de Vega. Entonces, cuando Cervantes escribe el Quijote, al final del Quijote, hace un epitafio porque el Quijote muere, y ese epitafio lo firma como si fuera Lope de Vega. Mirá vos. Y es una forma de encima reírse de Lope de Vega, que Lope de Vega nunca escribió eso, por supuesto, que estaba vivo en ese momento. Sí. Y es fuerte, porque es como si yo ahora escribo algo diciendo que sos vos y vos me decís, che, yo no fui, pero yo lo publico en todos lados como si hubiera sido vos. Quedó eternizado. Y Lope de Vega lo debe haber odiado bastante. Qué detalle loco, ya los contrincantes existían en aquella época sin por tele. Supuesto. Sin tele ni programa de Chimento. Y con algo había que discutir. Y utilizando los medios. Por supuesto, en la escritura en este caso. Interesante, reflotar a Don Quijote de la Mancha y todos sus condimentos que nos ha traído hoy Candela Fumale. Bueno, para el final...
Para el final podemos cerrar así contando un poquito de Cervantes. Dale. Cervantes nació en 1547 en Castilla, vivió mucho tiempo en Madrid, estuvo preso muchas veces. Allí empezó a escribir el Quijote. Empezó a escribir el Quijote en la cárcel, sí. Y en un momento se enlistó en el ejército, peleó en una guerra en Italia. Y cuando está volviendo de la guerra, hay piratas turcos que capturan el barco y se lo llevan a él y al hermano como prisioneros para vender como esclavos. Así que está 5 años de esclavo en Argelia hasta que la familia paga el rescate. Y eso le da también tema para escribir otras novelas. Ese tipo no se aburrió en su vida. No se aburrió. No sé en qué momento escribió. Sí, bueno, en la cárcel se ve que tuvo tiempo para escribir. Qué bueno recuerdo. Mucha gente no conocía seguramente estos detalles. Así que siempre hay una vuelta de tuerca a algo que se cree ya es todo conocido, ¿eh? Sí, y además del Quijote escribió, por ejemplo, las novelas ejemplares. Tiene varias novelas aparte del Quijote. El Quijote es la que lo inmortalizó, pero tiene otras también. Perfecto. Candela, la gente que te sigue a través de las redes sociales, no solamente en este espacio radial, brindale tus direcciones. Bueno, Candela Fumal en todos lados, en YouTube para el que quiera escuchar los programas anteriores, sino en Instagram o en Facebook, todo ahí. Maravilloso el día de hoy, te esperamos el 24, Por para supuesto. celebrar la víspera de Nochebuena aquí. Para arrancar el año juntos. Con música, con comentarios, distendidos. Perfecto, como siempre. Candela Fumal en Primera Mañana.